De todas las creencias que tenían los primeros cristianos, la idea de un creador maligno es quizás la más escandalosa. Era fundamental para el platonismo, la filosofía dominante durante los inicios del cristianismo, que el creador, aunque distinto del Dios supremo, era bueno. De todos los mundos posibles, el creador hizo este mundo siguiendo el mejor de todos los modelos posibles. El cuidado incondicional del Creador por el universo, llamado providencia, era ampliamente aceptado en la antigüedad como la única opción piadosa disponible. El sol brillante, el aire claro y el agua fresca eran testigos silenciosos pero elocuentes de la bondad divina. Por no decir el regalo mismo que hacía posible la gratitud, la inteligencia humana. Lejos de privar a las personas de los mayores beneficios, el Creador las dotó, según Platón, para que se volvieran lo más parecidas posible a lo divino. En contraste, algunos grupos cristianos primitivos pensaban que el Creador de este mundo, conocido en hebreo como Yahvé o el Señor, era de hecho un ser maligno o hostil, opuesto a la verdadera deidad trascendente. Para citar solo una muestra de algunos textos cristianos primitivos, el creador principal era un necio. Despreciaba la condena y actuaba con audacia. Sobre el origen del mundo. El gobernante era una broma, pues dijo, yo soy Dios y nadie es más grande que yo. Yo soy un Dios celoso. Es un engreído y no concuerda con nuestro Padre. Segundo tratado del Gran Set. ¿Qué clase de Dios es este? Primero, le negó a Adán comer del árbol del conocimiento. Segundo, dijo, Adán, ¿dónde estás? Este Dios no tiene conocimiento previo. Sin duda se ha mostrado como un envidioso malicioso. El testimonio de la verdad. El concepto de un creador malvado fue el sello distintivo de los cristianos que hoy en día aún se agrupan bajo la categoría global de gnósticos. Pronto aprovecharé la oportunidad para mejorar este término confuso y debatido. Por ahora, basta con señalar que estos primeros cristianos estaban dispersos en los principales centros urbanos del mundo mediterráneo: Antioquía, Alejandría, Roma y Cartago. Sus fundadores y teólogos eran personas educadas y escritores talentosos. Sabían lo impactante que era proclamar la existencia de un creador maligno en su época, pero redactaron extensas historias de origen para representarlo con imágenes vívidas y escandalosas como una serpiente con cabeza de león. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué afirmaban la existencia de un creador maligno y cómo sabían que era maligno? Los académicos han buscado motivos filosóficos más amplios para explicar el origen de la idea del creador maligno. Algunos platónicos del siglo II estaban dispuestos a contemplar que el mal surgiera de la naturaleza, la materia o las fluctuaciones erróneas del alma del mundo. Sin embargo, un creador claramente maligno no era considerado una opción filosófica entre las principales escuelas, ya que entraría en conflicto con la providencia divina. Ahora bien, los primeros cristianos educados a menudo deseaban parecer filosóficos. Sin embargo, la filosofía ofrecía poca ayuda para aquellos cristianos que imaginaban a un creador maligno. Por lo tanto, debieron existir otros motivos para que algunos cristianos concibieran a un ser así. El apóstol Pablo, siguiendo una tendencia en la teología judía antigua, demonizó a los panteones de otros pueblos. 1 Corintios 10:20. Pablo vivía en un mundo lleno de demonios, a quienes llamaba gobernantes, potentados provinciales que llovían desde los cielos inferiores. Romanos 8, 38-39, 1 Corintios 2, 6-8. Pablo también creía en su gobernante principal, una figura cuasi divina del mal que tenía varios alias: el diablo, Belial, Satanás y muchos otros más.
Aquí había un agente antidivino prefabricado en la tradición judía, cuyo papel de oposición podía transferirse fácilmente al Creador. Sin embargo, en realidad es muy difícil ver por qué o cómo se daría tal transferencia, ya que el Creador en la tradición judía era concebido abrumadoramente como bendito y digno de devoción. Las escrituras judías llamaban regularmente al Creador compasivo, atento y justo. Los salmos cantaban extensamente sobre la abundancia de la misericordia divina, el perdón, el amor y la bondad. Por lo tanto, imaginar al Creador como un ser malicioso enfrentado a una deidad superior y benevolente requería otro paso mucho más audaz. Pero, ¿qué fue exactamente? Pudo haber sido la experiencia de un horrible caos social y político que sufrieron los judíos entre los años 66 y 135 de la era común. Durante este periodo, grupos judíos trazaron sus líneas de batalla contra los romanos y en 3 ocasiones levantaron las olas de la guerra. En el año 66, proclamaron la libertad en Jerusalén, masacraron a la guarnición romana y defendieron su ciudad sitiada hasta que, según se dice, las madres llegaron a comerse a sus propios hijos. Un grupo de radicales resistió 3 años más en la fortaleza de Masada, cometiendo un suicidio colectivo la noche antes de que un ejército romano enfurecido irrumpiera por sus puertas calcinadas. Entre los años 115 y 117, milicias judías en Libia, Egipto y Chipre tomaron ciudades enteras, masacrando a su antojo y profanando templos. Finalmente, en el año 132, los judíos en Palestina establecieron un reino rebelde en las colinas de Judea, utilizando tácticas de guerra de guerrillas hasta que fueron cazados, muertos de hambre o expulsados de cada escondite subterráneo y fortaleza rocosa. Los antiguos romanos y griegos no podían entender por qué esta pequeña nación se rebelaba constantemente, mientras que reinos más grandes y poderosos soportaban en silencio el yugo romano. Había una serie de razones socioeconómicas y políticas, pero desde la perspectiva de estos judíos, las consideraciones ilógicas desempeñaron el papel más destacado. Estos judíos actuaban según lo que creían que su Dios les había ordenado: expulsar a los paganos de la Tierra Santa, establecer un gobierno regido por la ley divina y esperar el reinado del Mesías con vara de hierro. Pero nada de eso ocurrió. La deidad judía no intervino y comunidades judías enteras fueron ahogadas en su propia sangre. En Alejandría, en el año 117, hubo un virtual genocidio, con judíos de todos los rangos asesinados en las calles. Más abajo en el Nilo, se organizaron festivales que celebraban la derrota y masacre de los judíos durante más de un siglo. En todo el mundo mediterráneo, los judíos fueron obligados a pagar un impuesto oneroso, el fiscus judaicus, simplemente por ser judíos o conversos al judaísmo. Para el año 135 se les prohibió vivir en Jerusalén, que fue renombrada como Aidia Capitolina, y en cuyo lugar se erigió un nuevo y reluciente templo dedicado a Zeus. A los judíos se les prohibió incluso poner un pie en la isla de Chipre. Según un informe, los judíos que naufragaban allí podían ser despedazados en las costas con total impunidad. Así, en los primeros 40 años del siglo II, los acontecimientos políticos se tornaron desfavorables, por decirlo menos, para muchos judíos en Palestina, Siria y Egipto. Sin embargo, a pesar de las profecías apocalípticas, tanto nuevas como antiguas, el mundo nunca se detuvo, y el denso velo del cielo permaneció intacto. Perseguidos por el sistema fiscal y estigmatizados por rebeliones fallidas, los judíos, según una teoría, comenzaron a verse a sí mismos como, cito, extraños y temerosos en un mundo que su Dios nunca había creado. Sin embargo, a pesar de los atractivos de este relato lastimero, en realidad no explica cómo surgió la noción de un creador maligno.
Después de todo, los judíos con esperanzas apocalípticas y mesiánicas, como es típico en las religiones abrahámicas, en su gran mayoría culpaban a sus propios pecados por los desastres, no al Creador. Si los judíos se sentían distanciados del mundo, esto difícilmente significaba un distanciamiento de Dios o la creencia de que su deidad no había creado el mundo. El fracaso en la tierra bien podría haber atado sus corazones aún más fuertemente al cielo. Incluso si no fuera así, ¿por qué los judíos, cuya única esperanza y compromiso era exaltar a su único y especial Señor, reescribirían las Escrituras para retratar a Yahvé como tonto y maligno? Les habría resultado más sencillo renunciar a la fe, asimilarse a la sociedad en general y seguir adelante. De hecho, algunos lo hicieron, pero la mayoría no. Sin embargo, tal vez hemos estado buscando la respuesta en el lugar equivocado. Quizá no fueron los judíos en absoluto quienes, en su desesperación, se volvieron contra su deidad. Después de todo, los cristianos acababan de entrar en la historia en números considerables. Los gentiles recién convertidos al cristianismo no sentían un amor ni lealtad originales hacia el Dios judío, y ya tenían un interés particular en criticar las reglas y regulaciones de la ley de Yahvé, el llamado yugo de imposición. Los primeros cristianos también presentaban a su Mesías como el verdadero objeto de adoración, declarando que los judíos estaban ciegos por malinterpretar sus propias profecías. Si algún grupo podía volverse repentinamente contra el Dios judío, eran los cristianos, quienes ya se habían vuelto contra el pueblo de Yahvé para abrirse un espacio como sacerdotes y reyes en un nuevo reino de Dios. ¿Quiénes eran, podríamos preguntar, los cristianos más hostiles hacia los judíos? Se nos dijo alguna vez que eran aquellos cristianos que fueron expulsados de las sinagogas. Fueron expulsados porque los judíos señalaban que ellos adoraban a un solo Dios, no a un Mesías divino y a su supuesto Padre. No se podía confesar que el Señor es uno si se adoraban dos seres distintos, o al menos eso enseñaban los primeros rabinos. Frente a ese razonamiento, un grupo de cristianos supuestamente identificó a los judíos con el mundo y concluyó que el mundo mismo era maligno porque había rechazado y aislado a los primeros cristianos. Sin embargo, aquí nos topamos con el mismo problema que antes. La concepción de un mundo malo no lleva necesariamente o de forma inmediata a la idea de un Dios malo que creó el mundo. Además, un gran contingente de cristianos simplemente reclamó al Dios judío como propio, identificándolo con su Padre todo bondad y misericordia. Incluso se apropiaron de las escrituras judías, afirmando que las profecías mesiánicas se referían a Jesús, y que el Señor los había elegido a ellos, no a los judíos incrédulos, desde antes de la fundación del mundo. Cabe señalar que las propias escrituras judías a veces hablaban de otros seres divinos en los cielos. El libro del Éxodo habla de un ángel de Yahvé que lleva el nombre de Yahvé y que, según la tradición posterior, participa en la obra de la creación. Este ángel a veces castiga el pecado, pero nunca se le describe como maligno, ni queda claro por qué o cómo un ángel así llegaría a volverse maligno y ser equiparado con la deidad judía. Esta lógica, aunque se defiende con vehemencia, omite varios pasos y a menudo se basa en evidencia tardía. Sin embargo, prestar mucha atención a la interpretación de las Escrituras, creo yo, nos pone en el camino correcto. Después de todo, había numerosos dichos difíciles e historias en las Escrituras, textos que parecen espinas en los ojos de lectores educados y con formación filosófica. Ejemplos típicos provienen de los primeros 6 capítulos del Génesis. ¿Por qué, por ejemplo, el Dios judío prohibió a los primeros humanos comer del fruto del árbol del conocimiento? ¿Por qué parecía no saber dónde estaba Adán en el jardín del Edén? ¿Por qué finalmente expulsó a Adán y Eva del Edén? ¿Por qué más tarde envió un diluvio para acabar con la mayor parte de la humanidad? Y, más allá del libro del Génesis, ¿por qué Yahvé decía repetidamente que era un Dios celoso?
Suponiendo que fuera el ser más poderoso del universo, ¿a quién podría envidiar? Estas eran preguntas que los primeros judíos y cristianos ya se hacían a finales del siglo I y principios del siglo II DS. La mayoría de los judíos y cristianos, al parecer, encontraron una forma de responderlas preservando la gloria y la bondad del Señor judío. Para otros cristianos, sin embargo, estos dichos e historias problemáticos constituían un caso acumulativo en contra del carácter benevolente del Creador. A medida que se contaban más y más historias negativas sobre el Creador basadas en sus propias escrituras, la lectura de estas escrituras ayudó a cultivar una sospecha profundamente arraigada de que, después de todo, el Creador no era benigno. Aunque esta hipótesis no es precisamente nueva, que yo sepa, no ha sido objeto de una investigación en forma de libro. Naturalmente, académicos competentes han escrito decenas de ensayos sobre escrituras individuales que podrían interpretarse como apoyo a un creador maligno, pero la mayoría de estos se han centrado en pasajes de textos judíos. En este libro, en última instancia, le doy más peso a las escrituras netamente cristianas, el llamado Nuevo Testamento, en parte porque la interpretación cristiana de estos textos da una idea de los marcos hermenéuticos que luego se aplicaron a las escrituras judías. En la primera parte, examiné el origen de la idea del creador maligno entre otros grupos cristianos primitivos. En el capítulo 1 me refiero a personas a las que Epifanio de Salamina llamó fibionitas en Egipto. Compararé las ideas de estos cristianos fibionitas con la descripción de los gobernantes malignos del mundo en el libro sagrado de Juan y el llamado diagrama Ofita. El libro sagrado es ampliamente considerado como la obra clásica de la escuela setiana del pensamiento cristiano. El diagrama Ofita fue nombrado así por un grupo al que los heresiólogos llamaban ofitas o serpentarios. No sabemos cómo se autodenominaba este último grupo, aunque cristianos, parece una suposición razonable ya que Celso, un platonista que escribía alrededor del año 178 de la era común, asumía su identidad cristiana. En el capítulo 2 abordo otros tipos de cristianos etiquetados como pírricos, arcontianos, severianos y maniqueos. Una vez más, sería un error agrupar estos sistemas bajo una sola categoría global, la de gnósticos, ya que ninguno de ellos pertenecía a una única escuela de pensamiento ni compartían una espiritualidad coherente. Lo que los unía, en este caso, eran ciertas estrategias hermenéuticas para interpretar el capítulo 8, versículo 44 del Evangelio de Juan. Todos coincidían, al parecer, en que este versículo hablaba del padre del diablo, un ser al que identificaban con el supuesto Dios malvado de los judíos. Tras una breve introducción a Marción, el capítulo 3 estudia las interpretaciones marcionitas de las escrituras judías, de donde derivaron la idea del creador maligno. De importancia principal fue Isaías 45, 7, donde el creador confesaba haber creado los males. El Creador también admitía ser celoso y estar lleno de ira, como se ve en Éxodo 20, versículo 5, e Isaías 5:25. El talento especial de Marción consistía en contrastar el carácter divino deducido de las escrituras judías con el carácter divino de Cristo. Por ejemplo, la orden del Creador de despojar a los egipcios se contrasta con la exhortación de Cristo a la pobreza voluntaria. La directiva del Creador de castigar ojo por ojo se contrapone al principio de no represalia de Cristo, y la violencia genocida del Creador con el llamado de Cristo a liberarse de la ira. El capítulo 4 aborda la interpretación marcionita de 2 Corintios 4:4. Los marcionitas entendían que el Dios de este mundo era el Creador, porque ese es uno de los títulos conocidos del Creador en las Escrituras. Esto concuerda con su función bien conocida, gobernar la creación, y coincide con sus acciones pasadas, incluida la incapacitación cognitiva.
Según Marción, el Dios de este mundo se alió con los gobernantes ciegos de este mundo que crucificaron a Cristo, como se menciona en 1 Corintios 2:8. Esta alianza malvada reforzaba la idea de que el Creador era maligno. El capítulo 5 examina la recepción marcionita de Efesios 2:15, donde se dice que Cristo destruyó la ley de los mandamientos mediante enseñanzas. Si Cristo destruyó la ley con sus enseñanzas, entonces la ley no podía ser buena. Pablo llamó a la ley buena en el sentido de justa, según Romanos 7:12. Para Marción, sin embargo, la justicia del Creador era sólo una fachada para su crueldad. Desde su perspectiva, la ley revelaba el pecado y, por lo tanto, esclavizaba a las personas al Creador. Cristo vino a abolir la ley para liberar a la humanidad de la esclavitud. Ya que Cristo vino como destructor de la ley del Creador, demostró que la ley era maligna. Si la ley era maligna, también quien la dio lo era. El capítulo 6, a su vez, muestra cómo Cristo destruyó la ley a partir de relatos en el Evangelio de Marción. Después de tratar su Evangelión 23, versículo 2, donde los líderes judíos acusan a Cristo de destruir nuestra ley y a los profetas, la discusión se centra en las violaciones concretas de la ley por parte de Jesús. Por ejemplo, Cristo tocó a leprosos en violación de la ley y los sanó sin seguir los ritos de purificación establecidos por la ley. Además, Cristo contradijo la ley de honrar a los padres al exigirle a un posible discípulo que no enterrara a su padre y en general al instar a sus discípulos a abandonar a sus familias. Finalmente, Cristo, según los marcionitas, violó las leyes del sábado en numerosas ocasiones, incluso afirmando ser Señor del sábado, es decir, estar por encima de él. El capítulo 7 examina finalmente la interpretación marcionita de Gálatas 3:13. En este versículo, Cristo se convierte en una maldición en la cruz. Como lo muestra el texto fuente en Deuteronomio 21:23, Jesús fue maldecido específicamente por el Creador. La maldición del Creador contra Cristo, a pesar de su presunto beneficio salvífico, fue un acto de daño incompatible con la idea de que un ser divino no puede infligir el mal. Los cristianos marcionitas entendían la maldición del Creador contra Cristo como una incriminación del carácter del propio Creador. Cualquier bien que resultara de la maldición no fue planeado por el Creador y no podía exculparlo. Un ser que maldijo al Salvador sin pecado no solo carecía de bondad desde la perspectiva marcionita, sino que también era malvado.